La habitación huele a tinta fresca y a agua termal. Afuera, el bosque de Santa Águeda parece un decorado tranquilo, casi de postal. Adentro, un hombre pequeño, impecable, con la barba recortada como si aún estuviera en el Congreso, despliega el periódico sobre las rodillas, lee, y sonríe apenas, como quien cree haber domado por fin al monstruo. Entonces ocurre lo impensable. Un visitante se acerca demasiado, no grita, no corre, no trae uniforme, saca un arma como quien saca un argumento, un estampido seco, casi obsceno por lo breve, y la sangre cae, no sobre una bandera, no sobre un campo de batalla, sino sobre columnas de letra impresa, la política convertida en mancha, el orden convertido en carne. Ese hombre es Antonio Cánovas del Castillo, el arquitecto de la restauración borbónica, el que prometía estabilidad y fabricaba quietud a martillazos, con sonrisas y con trampas. Si has venido a escuchar la biografía de un gran estadista, aquí tienes tu satisfacción. Sí, fue el cerebro del régimen, pero si te quedas vas a sentir otra cosa. Curiosidad, porque el verdadero Cánovas no está en los manuales, y una punzada de repulsión, porque muchas de sus victorias olían a sótano, a despacho cerrado, a votos inflados, a favores cobrados con la dignidad ajena, y lo más perverso es que durante un tiempo funcionó. Ahora retrocede conmigo. Antes del disparo, antes del palacio, antes del rey niño al que convirtió en rey hábito, retrocede a una España que no es un tablero, es una herida abierta. Nace en Málaga, en 1828, en un país que todavía respira humo de guerras, pronunciamientos y promesas rotas. La infancia de Cánovas no es la de un héroe romántico, es la de un observador. No crece rodeado de épica, sino de murmullos, conversaciones de adultos. El sonido de la autoridad que cambia de manos como una moneda sucia. Es un niño que aprende pronto lo que otros aprenden tarde. Que el poder rara vez se anuncia. Se desliza, hay algo en su mirada, imagínalo, que no pide permiso. No es la mirada brillante del idealista, es la mirada fija del que calcula, y sin embargo no empieza como tirano ni como santo, empieza como un muchacho con hambre. Hambre de letras, de reconocimiento, de entrar a la sala donde se decide el destino de los demás. Se forma en un ambiente donde la palabra escrita pesa, donde la historia no es un museo, sino un arma cargada. De joven, Cánovas se obsesiona con el pasado, pero no como un nostálgico. Lo estudia como un ladrón estudia cerraduras. ¿Por dónde se rompe un reino? ¿Qué grietas convierten una monarquía en ruina? ¿Qué pactos, qué traiciones, qué silencios? Y ahí aparece una primera sombra, una primera clave de lo oculto. Cánovas entiende que la historia no solo se narra, se usa. Aprenderá a contar el pasado para justificar el presente. Aprenderá a vestir de tradición lo que en realidad es una operación política. Cuando llega a Madrid, no llega con espada, llega con papel, periodismo, ensayo, archivo, conversación. Madrid es un animal hambriento, devora provincianos y escupe resentidos. Cánovas, en cambio, se adapta como si hubiera nacido para ese aire de pasillos, cafés y conspiraciones suaves. No necesita levantar la voz. Aprende a hacer que otros la levanten por él. En ese Madrid, el joven Antonio descubre un detalle que marcará toda su vida. Los grandes cambios, casi siempre, los ejecutan hombres que no parecen grandes, los que no se manchan las manos a la vista, los que no se enamoran de sus propias frases, los que esperan. Y Cánovas sabe esperar, pero antes de ser el arquitecto del régimen, es el albañil de su propio nombre. Escribe, trabaja, se coloca cerca de quienes mandan. Y pronto, su talento para redactar ideas, no solo para tenerlas, lo convierte en pieza útil. En política, ser útil es casi lo mismo que ser peligroso. Llega 1854, y España hierve. Pronunciamientos, protestas, cansancio. La gente no siempre sabe lo que quiere, pero sabe lo que ya no soporta. El país necesita un relato nuevo, y ahí, como un guionista que entiende el gusto del público, aparece Cánovas. Redacta el manifiesto de Manzanares, el texto que intenta darle un sentido noble a un movimiento militar. No es un mero documento, es una puerta, y él sostiene la llave. Este es el primer giro interesante. Cánovas no se limita a obedecer la política, la escribe, descubre que la legitimidad puede fabricarse con frases bien colocadas, que un golpe puede parecer reforma si lo narras como salvación, que la palabra nación sirve para envolver ambiciones personales como si fueran pan caliente. ¿Te suena moderno? Debería. Ese manifiesto lo lanza, lo acerca al poder real.
el de los ministerios, el de los hombres que se reparten España como si fuera una herencia complicada, entra en la órbita de Leopoldo O'Donnell y la Unión Liberal, aprende cómo se negocia en salones donde nadie alza la mano sin mirar antes a los ojos del otro, aprende también algo más oscuro, que el sistema no se mantiene solo con leyes, sino con redes, favores, lealtades, castigos discretos. Cánovas absorbe esa lección como una esponja, y mientras escala, hace otra cosa que delata su verdadera naturaleza. Estudia, no solo a los adversarios, sino a los amigos, aprende dónde flaquea cada uno, qué teme cada cual, qué desea cada cual. Es como si llevara un cuaderno invisible en el bolsillo. Este quiere gloria, este quiere dinero, este solo quiere sobrevivir. En política, conocer el miedo de un hombre es conocer su precio. Sin embargo, todavía no hay restauración, todavía no hay Alfonso XII, todavía no hay el gran edificio que lo hará legendario, todavía hay caos. Y el caos para Cánovas no es tragedia, es oportunidad. En esos años se asoma otra figura que, de momento, no parece su némesis, pero lo será. Práxedes Mateo Sagasta. No son idénticos y justo por eso chocarán. Sagasta es otra energía, más volcánica, más elástica, más dispuesto a cabalgar el viento de la calle. Cánovas, en cambio, es piedra tallada. Prefiere que el viento pase y se canse solo. Son dos formas de entender España. Una que se vende como progreso, otra que se vende como orden. Aún no se odian. Aún, pero se miden. Y aquí empieza a latir nuestro conflicto central, aunque todavía esté bajo tierra. Cánovas y Sagasta acabarán convertidos en dos polos de un mismo imán, rivales, sí, pero rivales que se necesitan. Uno no existe sin el otro. Y esa es la primera gran ironía. La rivalidad que parece guerra terminará siendo maquinaria. Pero no adelantemos el truco. Cánovas también se forja como historiador, escribe sobre la decadencia de España, sobre la caída, sobre el momento en que un imperio se convierte en fantasma, y mientras lo hace, se está mirando al espejo, porque su obsesión no es solo explicar el pasado, es evitar que el presente se le desmorone entre los dedos. Hay un detalle que suele pasarse por alto. Cánovas no cree en la humanidad como un conjunto de almas perfectibles, cree en la humanidad como un conjunto de impulsos repetidos, no espera virtud, espera intereses, no diseña para santos, diseña para ambiciosos. Ahí está su genio. Y su suciedad. En los pasillos del poder empieza a perfilarse su estilo. No es el orador que enamora multitudes, es el organizador que domestica élites. No se exhibe como caudillo, se convierte en pieza inevitable, el tipo de hombre al que todos terminan llamando, aunque lo detesten, porque sabe cómo funcionan las cosas, y mientras tanto España se tambalea como una silla coja. Isabel II, la monarquía, la legitimidad, todo se desgasta. El país parece condenado a girar en la misma rueda. Crisis, pronunciamiento, promesa, decepción. El cansancio no hace ruido, pero corroe. Cánovas mira ese panorama y decide algo que define el resto de su vida. Si el sistema se cae cada década, hay que construir uno que no dependa de la virtud de nadie, un sistema que aguante incluso cuando los hombres sean mediocres, corruptos o cínicos, un sistema que convierta el conflicto en rutina. Lo que estás viendo nacer aquí no es solo una carrera política, es una mentalidad de ingeniero social, y aparece entonces la idea que le dará poder. La monarquía como ancla, no una monarquía romántica, no un rey de cuento, sino una monarquía como herramienta. Una pieza simbólica capaz de calmar a unos, intimidar a otros, unir lo que no se ama pero se tolera. Es aquí donde el tiempo empieza a cerrarse como una trampa, porque la España que se aproxima a 1868 es un animal nervioso. La revolución, la gloriosa, está en el horizonte como un relámpago, y cuando ese relámpago caiga, Cánovas sabrá que el reloj ha empezado a correr para él, no un reloj de horas, un reloj de años, un plazo cruel. Imagina el acuerdo silencioso que hace consigo mismo. Si no logro reconstruir un orden antes de que el país se rompa del todo, no habrá nada que restaurar, solo ruinas, solo guerra, solo venganza. Esa será su limitación, su condena, el tiempo. Cánovas no puede permitirse el lujo de esperar eternamente, tiene que preparar el terreno, seleccionar piezas, tejer alianzas, educar a un príncipe ausente, mientras el suelo tiembla, y lo hace como se hacen las cosas peligrosas, sin anunciarlo. Otro aspecto oculto aparece aquí.
Cánovas empieza a entender que la política abierta, la que se proclama en plazas, es solo teatro. La política real se cocina en sombra, y él se vuelve cocinero. Reúne contactos, conserva relaciones, aprende a hablar con quienes detesta, aprende incluso a fingir derrota cuando le conviene, y mientras otros se queman en discursos, él se guarda, a veces parece retirado, a veces parece secundario, pero en realidad está acumulando algo más potente que los cargos. Está acumulando inevitabilidad. La juventud de Cánovas no es una línea recta, es una serie de aproximaciones al poder, con pasos atrás estratégicos, como si fuera un jugador de ajedrez que, a propósito, sacrifica piezas menores para ganar el tablero entero, y en esa formación, en esa paciencia casi fría, hay algo que causa fascinación, y también rechazo, porque implica una verdad incómoda. Tal vez el orden que tanto prometía no era amor a España, sino miedo a perder el control. Tal vez su patriotismo era, en parte, una máscara elegante para una obsesión. Que nadie, nunca, le arrebate la sala de mando, pero aún falta el golpe maestro, aún falta el gran truco que convertirá a su rival sagasta en contrapeso útil, aún falta el príncipe que será rey, aún falta el pacto de hierro disfrazado de democracia, aún falta el método que, por fuera, parecerá estabilidad, y por dentro olerá a manipulación. Cánovas, todavía joven, ya ha elegido bando. No el bando de una facción, sino el bando de la estructura. Quiere un país gobernable, aunque para ello haya que domesticar la voluntad popular, aunque para ello haya que convertir las elecciones en una coreografía, y esto es lo más inquietante. Cánovas no llega con una pistola, como el hombre que lo matará años después, llega con algo más sutil, llega con un plan. La caída no llega con un solo estruendo, llega con una serie de crujidos, un decreto aquí, una humillación allá, un general que ya no obedece con entusiasmo, un periódico que se atreve a escribir lo que antes solo se murmuraba, y cuando por fin estalla 1868, cuando Isabel II se desploma y el país se queda mirando el hueco como quien contempla un diente arrancado, muchos sienten alivio. Cánovas no. Para él, la gloriosa no es una fiesta, es la puerta abierta a lo peor, no porque adore a Isabel, sino porque detesta el vacío. El vacío, en política, se llena siempre, y no suele llenarse con delicadeza. Ese día, mientras otros celebran la posibilidad de un mundo nuevo, Cánovas se queda inmóvil por dentro, como si oyera el tic-tac del reloj que se acelera. Ya no está compitiendo por cargos, está compitiendo por el futuro mismo de España. Y aquí empieza el segundo acto de su vida. El momento en que deja de ser un hombre que asciende y se convierte en un hombre que construye. Lo curioso es cómo lo hace. No corriendo hacia la multitud, sino alejándose de ella, mientras la política se vuelve espectáculo, juntas, proclamas, entusiasmo popular, banderas agitadas. Cánovas elige el lugar más peligroso para sobrevivir, la paciencia, porque el sexenio democrático que se abre tras la revolución es un carrusel de posibilidades y amenazas. Un gobierno provisional, luego una monarquía nueva con Amadeo de Saboya, luego una república que nace con fiebre. Cada semana parece un país distinto, y a Cánovas le repugna esa sensación de vivir en un suelo que cambia de forma bajo los pies. Sin embargo, también entiende algo brillante. Cuando el país se mueve tanto, la gente termina deseando lo que antes odiaba. El cansancio hace milagros, y el cansancio, piensa Cánovas, puede volver vendible a los Borbones. Pero ojo, venderlos no basta, hay que hacerlos digeribles. Ahí se ve su talento más frío. Cánovas no quiere una restauración que suene a venganza, ni a regreso del absolutismo, ni a nostalgia de palacio. Quiere una restauración con maquillaje liberal, con promesa de orden, con la palabra constitución en los labios, con la apariencia de modernidad. Quiere que el pasado se presente como futuro, y para eso necesita un protagonista, no Isabel, no el recuerdo de su reinado gastado. Necesita a su hijo, Alfonso. El príncipe no está en España, y eso, para Cánovas, es casi perfecto. Un rey ausente es una pantalla en blanco, se le puede dibujar encima, se puede convertir en símbolo sin que sus errores lo manchen. Todavía, Cánovas empieza a trabajar como si estuviera montando una operación clandestina, reúne a los descontentos, moderados, antiguos unionistas, conservadores de distintas tonalidades, militares que detestan el caos, burgueses que ya no quieren sobresaltos, incluso liberales desencantados que empiezan a murmurar:
Quizá el problema no era la monarquía, quizá era Isabel. Él escucha esa frase como quien oye el clic de una cerradura. No hace un partido en el sentido romántico, hace una red. Y la red tiene un centro. Él, su método es tan elegante como inquietante. No pide adhesiones por amor, las consigue por necesidad. No ofrece paraísos, ofrece techo. A unos les promete estabilidad, a otros respeto, a otros la oportunidad de seguir influyendo sin que les corten la cabeza política, y a todos les vende una idea que parece inocente, pero es un gancho. España necesita continuidad. Mientras tanto, su rival inevitable, Sagasta, va por otro camino. El de los liberales que se adaptan al viento del momento. Sagasta entiende la calle, entiende el lenguaje del progreso, entiende que hay que parecer el futuro. Cánovas lo observa con una mezcla rara de desprecio y admiración, porque Sagasta tiene una habilidad peligrosa. Sabe caer de pie, donde otros se rompen, él se dobla, y Cánovas piensa, este hombre no se destruye, habrá que integrarlo o neutralizarlo. Lo que suena a conspiración es, en realidad, su lógica más constante. Si no puedes eliminar una fuerza, conviértela en parte del mecanismo. A finales de ese periodo convulso, Cánovas decide que el retorno borbónico no puede ser un simple golpe. Un golpe se sostiene con bayonetas y las bayonetas se cansan. Él quiere algo más duradero. Una legitimidad preparada, un regreso que parezca inevitable, casi natural, como si el país hubiera madurado hacia ello. Ahí aparece uno de los episodios más reveladores y a la vez más ocultos en su significado. El Manifiesto de Sandhurst, 1874, un texto en el que Alfonso, desde el extranjero, se presenta como monarca constitucional, conciliador, moderno, casi razonable, un rey sin rabia, un rey sin dientes. Por ahora, detrás de esa voz está la mano de Cánovas, otra vez el guionista, otra vez el hombre que escribe el papel que otro interpretará ante el público. Es como si Cánovas entendiera que la monarquía del siglo XIX ya no puede gobernar solo por derecho de sangre. Necesita marketing político, necesita relato. Y el relato dice, no volvemos al pasado, volvemos al orden. Mientras redacta y organiza, la España del sexenio se fragmenta. Hay guerras carlistas, tensiones regionales, crisis económica, conflictos sociales. La República, que para algunos era esperanza, se convierte para muchos en un laberinto. Cada facción jala hacia su lado. La sensación de descontrol se cuela en las casas, y cuando el descontrol entra al comedor, la gente no sueña con utopías. Sueña con dormir. Ese es el momento que Cánovas espera, pero aquí llega el primer gran twist del segundo acto. Aunque parezca que Cánovas controla el plan, el regreso no ocurre exactamente como él lo imagina. Porque el 29 de diciembre de 1874, el general Martínez Campos se pronuncia en Sagunto proclamando rey a Alfonso XII, un pronunciamiento militar. Lo que Cánovas, en el fondo, no quería como acto fundador. Cánovas había apostado por una restauración civil, por un retorno que pareciera decisión histórica, no imposición de cuartel, y sin embargo, acepta. No se rasga las vestiduras, no denuncia, no se retira indignado. Al contrario, toma el hecho y lo convierte en origen legítimo, hace lo que siempre sabe hacer. Transformar un accidente en un pilar. Es aquí donde se ve su pragmatismo casi amoral. Si la realidad te contradice, no la maldigas. Reescríbela. Ese mismo movimiento revela algo inquietante. Cánovas no es esclavo de sus ideas, es dueño de su finalidad. Su finalidad es el orden. Si el orden llega por una vía imperfecta, la perfecciona después. Y lo hace rápido, porque el reloj, su reloj, sigue corriendo. Con Alfonso XII en el trono, Cánovas se convierte en el hombre imprescindible, no solo por su cercanía política, sino porque conoce a cada actor del teatro. A los militares, a los burócratas, a los viejos moderados, a los liberales que dudan. El rey es joven, el sistema frágil, y ahí Cánovas se presenta como tutor del régimen, como el adulto en la sala, entra al gobierno con una idea central. Hay que evitar que España vuelva al ciclo de golpes y revanchas, hay que construir un mecanismo que absorba el conflicto, y aquí es donde nace lo que luego muchos describirán con palabras bonitas, y otros con palabras sucias. Cánovas impulsa un modelo de alternancia entre dos grandes partidos, el suyo, conservador, y el liberal de Sagasta, para que el poder cambie de manos sin que el país cambie de régimen. El enemigo ya no debe ser aplastado,
Debe ser turnado, suena sensato, incluso genial, pero lo que se esconde bajo esa sensatez es lo que mancha las manos. Para garantizar la alternancia, la competencia no puede ser totalmente libre. El sistema necesita que el resultado sea previsible, y si el resultado debe ser previsible, la elección debe ser administrada. Aquí aparece la palabra que huele a trampa, aunque se pronuncie con tono burocrático. Encasillado. Pactar de antemano quién gana qué, y para ejecutar ese pacto en el terreno, un tejido de caciques locales que controlan votos como quien controla pozos de agua, con favores, presiones, deudas, miedo, no siempre con violencia explícita. A veces con la violencia más eficaz, la que no deja moretones. Si no votas, te quedas sin trabajo. Si no votas, tu hijo no entra. Si no votas, tu expediente se pierde. Cánovas no inventa la corrupción electoral de la nada, pero la convierte en estructura funcional, le da finalidad, la limpia por fuera y la utiliza por dentro. Y ahí está el núcleo repulsivo que muchos prefieren olvidar. El orden se paga con una democracia domesticada. Este es el momento en que el espectador siente esa mezcla incómoda. Satisfacción porque sí, aquí está el arquitecto de la restauración, en plena acción. Curiosidad por ver hasta dónde llega. Y rechazo, porque el edificio se sostiene con vigas de engaño. La rivalidad con Sagasta, mientras tanto, se vuelve un duelo elegante. No siempre se insultan. A veces se necesitan, a veces se miran como dos profesionales que entienden el oficio. Tú representas la reforma, yo represento la estabilidad. Tú calmas a los impacientes, yo calmo a los temerosos. Nos alternamos para que nadie rompa la mesa. Pero no te confundas, no es amistad, es una guerra fría. Sagasta sabe que Cánovas pretende encajonarlo en un papel útil, y Sagasta, astuto, juega también su propio juego. Acepta la alternancia, pero estira los límites. Empuja reformas. Intenta ganar espacios reales. Cánovas, por su parte, vigila que esas reformas no toquen el corazón del régimen, como dos hombres tirando de una cuerda sin querer romperla, porque ambos caerían. En público parece civilidad. En privado es tensión constante. Un solo paso de más puede desencadenar el regreso de los sables, y aquí entra el segundo twist. El sistema canovista, diseñado para evitar que los militares manden, depende en parte de que los militares acepten no mandar. Es una paradoja peligrosa, como tener un tigre en el salón y confiar en que no recordará que es tigre. Cánovas lo sabe, por eso cuida relaciones con generales, reparte honores, escucha, concede. El orden para él no es una idea. Es una negociación permanente con fuerzas que no controlas del todo. En medio de ese engranaje, Alfonso XII se vuelve un símbolo útil. Joven, conciliador, viajando, acercándose a la población, como si el rey fuera un calmante. Cánovas utiliza esa imagen para estabilizar. Cada gesto del monarca es propaganda de continuidad, pero el tiempo vuelve a morder. Alfonso XII no es una estatua, es un cuerpo, y los cuerpos se enferman. Esa fragilidad biológica del rey introduce el límite más cruel para el plan de Cánovas. Si el monarca muere pronto, el edificio puede tambalearse. No hay orden sin un símbolo que lo encarne. Y la España del XIX no perdona vacíos. Cánovas entonces acelera. Necesita consolidar el sistema antes de que el destino le arranque la pieza central. Necesita una constitución, un marco, una rutina, y empuja hacia la Constitución de 1876, más flexible que la anterior, capaz de adaptarse a conservadores y liberales, con suficiente ambigüedad para que ambos se sientan dentro sin dinamitarla. Esa flexibilidad no es idealismo, es cálculo. Es un traje con costuras elásticas, un traje que, si el cuerpo político engorda o adelgaza, sigue quedando bien, y funciona, al menos por un tiempo, porque la gente ve algo que no veía desde hacía décadas. Continuidad, menos sobresaltos, menos cambios de bandera, menos semanas de pánico, y aunque la democracia sea imperfecta, aunque el campo esté controlado por caciques, aunque el parlamento tenga demasiada coreografía, el ciudadano medio siente que el suelo deja de moverse, y eso se vende como milagro. La sombra, sin embargo, crece, porque cuanto más se acostumbra el país a la estabilidad, más invisible se vuelve el precio, y lo invisible es lo que se pudre sin que lo notes. Cánovas, en esta fase, empieza a parecer invencible. Es el hombre que lo ha tejido todo. Partidos, rey, constitución, alternancia. Sus enemigos lo llaman manipulador, sus admiradores, estadista.
pero ambos admiten lo mismo. Sin él, esto no aguanta. Esa frase, sin él no aguanta, es el presagio más oscuro, porque revela la falla del edificio. Si depende demasiado de un solo arquitecto, ¿qué pasa cuando el arquitecto falte? Cánovas no lo dice en voz alta, pero lo siente, y ese sentimiento lo vuelve más controlador, más celoso, más desconfiado. Empieza a vigilar incluso a los suyos, empieza a tratar la política como un organismo que se le puede infectar, y él quiere ser el médico, y el cirujano. Mientras tanto, Sagasta espera su turno, y cuando lo tiene, se mueve con astucia. Entre ambos, la máquina gira, hasta que la historia, que siempre cobra facturas, empieza a preparar otra. El problema de construir una máquina es que cuando empieza a funcionar, te convence de que es eterna. El problema de construirla en un país lleno de resentimientos es que mientras las piezas giran, el polvo se acumula en las grietas, y el polvo, tarde o temprano, explota. Cánovas entra en la fase más peligrosa de su vida, con una certeza clavada en el pecho. La restauración debe sobrevivir a sus propios creadores, debe sobrevivir incluso a Alfonso XII, porque el rey, por más útil que sea como símbolo, sigue siendo un cuerpo que tose. Y cuando Alfonso XII muere en 1885, la noticia cae como una piedra en un estanque que parecía calmo. No solo muere un hombre, muere una garantía emocional. La gente vuelve a sentir el vértigo del vacío. El edificio canovista, que ya estaba en uso, amenaza con crujir, y Cánovas sabe que el país está a un paso de volver al instinto más viejo. El golpe, la venganza, el ahora me toca a mí. Aquí aparece uno de los momentos más decisivos y menos comprendidos de toda la biografía. El pacto tácito, el acuerdo de supervivencia entre rivales, el pacto de El Pardo, con la regencia de María Cristina, es la maniobra que evita el derrumbe inmediato. Conservadores y liberales aceptan sostener la monarquía mientras el heredero aún no existe. Mientras el trono es una promesa dentro del vientre de una mujer, míralo con detalle, porque es una imagen poderosa. El destino de un país entero colgando de un embarazo, un régimen entero esperando un parto, y Cánovas, el hombre del orden, sosteniendo la respiración. Este es el giro que pocos saborean. La restauración, ese sistema que se presenta como roca, en realidad dependió de un acuerdo frágil, casi íntimo, entre dos hombres que se miraban con recelo. Cánovas y Sagasta. Su rivalidad se convierte por necesidad en alianza. El enemigo se vuelve socio de emergencia. Pero no confundas la alianza con la reconciliación. Los pactos que salvan regímenes suelen nacer del miedo, y el miedo deja residuos. Cánovas se mueve con precisión quirúrgica. Necesita evitar que la muerte del rey sea una señal para los carlistas, para los republicanos, para los militares impacientes, para cualquiera que huela sangre en el agua, y lo logra. No con un gran discurso épico, sino con una coreografía de decisiones. Alternancia pactada, equilibrio de facciones, mensajes a los cuarteles, guiños a la iglesia, tranquilidad a los negocios. Aquí se revela la esencia de su arte. Gobernar no es mandar, es impedir que otros manden de manera destructiva. El precio, sin embargo, sigue siendo el mismo. El sistema requiere control, y el control necesita manos invisibles. La maquinaria del caciquismo, del encasillado, de la manipulación electoral, no se detiene. Se refina, se vuelve más silenciosa, más administrativa, como una enfermedad que aprende a convivir con el paciente sin matarlo de golpe. En la superficie, España parece estabilizada. En la superficie, el turnismo entre Cánovas y Sagasta ofrece la ilusión de normalidad parlamentaria. Hoy gobiernan unos, mañana otros, y el Estado sigue en pie. Para el europeo que mira desde fuera, puede parecer una modernización. Para muchos españoles es descanso. Pero bajo esa superficie ocurre algo que Cánovas no puede domesticar con facilidad. El país real se transforma más rápido que su sistema. La industrialización avanza en algunos focos. Crece el movimiento obrero, se extienden ideas socialistas y anarquistas. Las desigualdades se vuelven más visibles. La vida en el campo sigue atrapada en relaciones casi feudales en ciertas regiones, y además hay una herida que supura lejos, pero que sangra en el orgullo nacional. Cuba. Cuba no es solo una colonia, es una fuente de riqueza, de identidad imperial, de mito, y en Cuba la tensión se vuelve incendio otra vez. Para Cánovas, el problema cubano es una prueba monstruosa. Si concede demasiado, parece débil.
Si reprime demasiado, alimenta la rebelión y la condena internacional, y en el fondo de esa tensión hay un elemento que acelera el reloj de su vida. El problema colonial no permite soluciones elegantes, exige decisiones brutales. Cánovas, fiel a su obsesión por el orden, se inclina hacia la firmeza, cree que ceder abre la puerta a la desintegración, y esa creencia, que en su mente es defensa del Estado, en los ojos de otros se convierte en obstinación cruel. Aquí entra uno de los episodios más oscuros y visuales del canovismo, la figura del general Valeriano Weyler y la política de reconcentración. En Cuba durante la insurrección, campesinos desplazados, poblaciones agrupadas forzosamente, hambre, enfermedad, muerte. La palabra reconcentración suena técnica, como si fuera un trámite. Pero imagina el paisaje real. Chozas improvisadas, niños con la mirada sin brillo, madres sin leche, cuerpos flacos como preguntas sin respuesta. ¿Fue Cánovas el hombre que ideó cada detalle? No hace falta para que su sombra caiga encima. Era el jefe del gobierno que sostuvo esa línea dura, y esa es la repulsión inevitable. Su orden produce escenas que huelen a desesperación, el Estado que se preserva a sí mismo como prioridad absoluta, aunque para ello el ciudadano, o el sujeto colonial, se convierta en sacrificio. Mientras esto ocurre, el mundo también cambia. La prensa se vuelve más agresiva, más rápida, más emocional. Las imágenes viajan. Los relatos de Cuba alimentan indignación en Estados Unidos y en Europa. El conflicto deja de ser solo español, empieza a ser internacional, y cada titular extranjero es una bala política. Cánovas, que siempre entendió el poder de la palabra, ahora sufre el poder de la palabra ajena. Y en casa otro fuego crece, el anarquismo, no como idea abstracta, sino como violencia concreta. Atentados, bombas, miedo en la calle, el Estado responde con mano dura, y la mano dura, de nuevo, deja manchas. Procesos, torturas denunciadas, prisiones saturadas, culpables y quizá inocentes mezclados en el mismo saco. Cánovas cree que la autoridad no puede titubear, pero cada golpe del Estado produce nuevas razones para odiarlo. Este es el punto exacto en que el personaje se vuelve trágico. El hombre que construyó el sistema para evitar el caos empieza a alimentar el caos que teme, no por maldad simple, sino por lógica interna, porque su respuesta automática es control, y el control, en un país que despierta políticamente, se interpreta como opresión. El conflicto con Sagasta, mientras tanto, se vuelve más áspero, la alternancia continúa, pero ya no es un juego limpio, ni siquiera en apariencia. Cada vez que Sagasta llega, intenta abrir ventanas. Reformas, ampliaciones del sufragio, concesiones que modernicen el régimen. Cada vez que Cánovas vuelve, intenta cerrar esas ventanas antes de que entren demasiadas corrientes. Son dos médicos tratando al mismo paciente con recetas opuestas. Uno quiere fortalecerlo con cambios graduales. El otro quiere inmovilizarlo para que no se desangre. Y el paciente, España, empieza a hartarse de ambos, aunque todavía los necesite. Aquí aparece otro twist. La rivalidad que sostenía el sistema empieza a corroerlo, porque ambos líderes, en el fondo, saben que la alternancia depende de que el país siga creyendo en el teatro, pero el público empieza a darse cuenta de que hay tramoya. En las ciudades, cada vez más gente entiende que las elecciones no son totalmente libres. En el campo, los caciques siguen mandando, pero el resentimiento se acumula, y los nuevos movimientos, republicanos más organizados, socialistas, regionalismos emergentes, empiezan a oler el futuro. Cánovas, que siempre fue maestro de la estabilidad, se encuentra con algo que no puede pactar con facilidad: la modernidad social, y ahí llega el elemento de tiempo limitado que pedías, pero ahora en su forma más cruel y casi cinematográfica. Cánovas empieza a recibir señales de que su vida está siendo contada hacia atrás, no en un reloj visible, sino en una serie de advertencias. Atentados fallidos, amenazas, tensión constante. Vive protegido, pero no puede encerrarse por completo, porque su poder se alimenta de estar presente, de aparecer, de ser el árbitro. El hombre que se esconde pierde autoridad, así que sigue, con escoltas, con precaución, con la sensación de que el aire puede romperse en cualquier esquina. Y sin embargo, hay un detalle profundamente humano y perturbador. Cánovas se acostumbra al peligro, como quien se acostumbra a un ruido de fondo. Hay días en que lo ignora. Hay días en que incluso le sirve para reforzar su imagen. Si me atacan, es que soy el muro.
Pero el muro también se erosiona. En 1896, España vive otro golpe emocional. El asesinato de Cánovas no ocurre aún, pero el ambiente se carga. En Barcelona hay atentados. El Estado responde con represión. Se habla de torturas en Montjuïc. El país se polariza. La palabra anarquista se convierte en fantasma útil para justificar medidas excepcionales, y esas medidas, a su vez, convierten al Estado en monstruo para quienes ya lo odian. Cánovas, en su mente, está defendiendo la civilización contra la barbarie. Sus enemigos creen lo contrario, que él representa la barbarie elegante, el abuso con guantes, la violencia legal. Aquí es donde el relato se vuelve casi insoportable por lo claro. Cánovas no solo tiene adversarios políticos, tiene enemigos existenciales, gente que no quiere derrotarlo en el Parlamento, quiere borrarlo del mundo, y Cánovas, el arquitecto, se convierte en objetivo. El último gran giro de esta tercera parte es entender que su poder, que parecía absoluto, depende de algo tan simple como su cuerpo respirando. El sistema se sostiene porque él sostiene hilos, y cuanto más hilos sostiene, más difícil es soltarlos, pero sostenerlos lo expone. Es como si hubiera construido un puente, y para que no se caiga, tuviera que quedarse él mismo en medio, sujetando cables con las manos. Todos cruzan, él aguanta, y cada año los cables tiran más fuerte, y aún así, sigue. Porque su obsesión, su credo, su pecado, el orden antes que todo. Mientras se acerca 1897, el clima se vuelve irrespirable. Cuba sigue ardiendo, la presión externa aumenta, la violencia interna no cede, y la rivalidad con Sagasta, aunque institucionalizada, ya no basta para calmar las aguas. La máquina gira, sí, pero hace un sonido extraño, como si estuviera masticando metal. Cánovas decide tomar un respiro, un descanso en un lugar que parece fuera de la historia. Un balneario, Santa Águeda, agua caliente, bosques, silencio. Como si el hombre que controló un país entero creyera que por unos días puede escapar del país que ha creado. El balneario de Santa Águeda no tiene el aspecto de un escenario final, tiene el aspecto de una pausa, de esas pausas en las que un hombre se permite creer que el mundo seguirá girando aunque él cierre los ojos un instante. Pero en la política, cuando cierras los ojos, alguien aprovecha para acercarse. Cánovas llega allí con el cansancio incrustado en los huesos. No es un anciano derrotado, pero su energía ya no es la del constructor que sueña. Es la del vigilante que sospecha. Se sienta, lee, habla con algunos. Camina quizá con la rigidez de quien ha vivido demasiado tiempo bajo guardia. En su cabeza, el régimen sigue siendo una ecuación. Si el orden se mantiene, todo lo demás se puede administrar. Si el orden cae, todo arde. Esa idea lo ha sostenido y lo ha encerrado. En estos últimos años, Cánovas vive una contradicción íntima. Por un lado, se siente indispensable. Por otro, sabe que ser indispensable es una forma de fragilidad. El hombre imprescindible es el que no puede enfermar, no puede fallar, no puede desaparecer. Es el que se convierte, sin querer, en la columna única de un techo demasiado grande, y el techo cruje. España en 1897 no es la España que él empezó a moldear en 1874, es una España con más prensa, más calle, más sindicatos, más rabia, con más conciencia de que el turno entre conservadores y liberales es una rueda que gira sobre sí misma, con más gente que ya no acepta el juego de las élites, con colonias en guerra, con mirada extranjera encima, con anarquistas que ven el asesinato como propaganda, con burócratas que siguen firmando papeles como si eso fuera gobernar. En ese ambiente, Cánovas ya no es solo un político, es un símbolo, y ser símbolo es peligroso, porque los símbolos se destruyen para enviar mensajes. En Santa Águeda, el mensaje llega con pasos tranquilos. Un hombre se acerca. No parece un monstruo, parece normal. Eso es lo que vuelve todo más desagradable. La violencia no entra rugiendo, entra sin drama, como un trámite. Cánovas está leyendo, o sosteniendo el periódico, o simplemente existiendo con la concentración típica de quien cree que su vida es asunto de Estado. El disparo rompe la escena como una blasfemia. No hay duelo parlamentario, no hay última réplica brillante, no hay el consuelo romántico de morir en batalla. Muere allí, en un descanso, con el olor del agua termal y el sonido de un bosque indiferente, un arquitecto abatido en una esquina del plano, y en el instante posterior, el régimen que él diseñó recibe una pregunta brutal. ¿Puede funcionar sin su creador? Este asesinato no es solo un crimen,
Es un juicio. Es un veredicto sobre el método, porque lo que los enemigos de Cánovas celebran o justifican no es la muerte de un individuo, sino la muerte de un símbolo de control. Para ellos es castigo por la represión, por Cuba, por la maquinaria electoral, por la violencia legal. Para otros es una tragedia nacional. La confirmación de que España está devorándose otra vez. La repulsión vuelve en dos direcciones. Repulsión por el asesinato, por la idea de resolver política con pólvora, y repulsión por la cadena que lo alimentó, por el ambiente en el que la violencia se volvió una opción lógica para algunos. Y ahí está el sabor más amargo. Cánovas pasó su vida intentando evitar el caos y muere de la manera más caótica posible. Un acto individual que ignora leyes, pactos y estructuras, una negación absoluta del Estado que él veneraba, pero la historia no se detiene a llorar. La historia pasa a la siguiente escena. Con Cánovas muerto, el turno continúa, porque la máquina que él creó está diseñada para sobrevivir a los individuos. Al menos en teoría, Sagasta, su rival y socio involuntario, aparece como figura de continuidad, y esto es otro giro perverso. El enemigo íntimo del arquitecto se convierte en el encargado de mantener en pie la casa del arquitecto. Sagasta, más flexible, más moderno de cara a la opinión pública, tiene que administrar un país al borde de un precipicio colonial, y el precipicio se llama Cuba, pero también Puerto Rico y Filipinas, porque la guerra en Cuba no se apaga con la muerte de Cánovas. Se intensifica, se internacionaliza, el mundo mira, Estados Unidos presiona, la prensa arde, el orgullo español se mezcla con la impotencia. Aquí aparece el twist histórico final que convierte la muerte de Cánovas en una especie de campanada. Al año siguiente, 1898, llega el desastre, la derrota ante Estados Unidos y la pérdida de las últimas grandes colonias de ultramar, lo que para muchos españoles se siente como el fin de un ciclo, como una humillación que obliga a mirarse al espejo y preguntarse, ¿qué somos ahora? La ironía es cruel. Cánovas no vive para ver el derrumbe simbólico del imperio, pero su sistema sí vive para cargar con esa derrota, y entonces surge la pregunta que es, en realidad, el corazón oculto de su biografía. ¿Qué construyó exactamente? Porque Cánovas no fue solo un conservador, fue un ingeniero de estabilidad, el hombre que entendió que España podía destruirse a sí misma si cada cambio de gobierno era un cambio de régimen, y en ese sentido su obra tuvo un mérito innegable. Durante décadas, el país tuvo una continuidad institucional que antes parecía imposible. Evitó por un tiempo el golpe permanente, pero el precio de esa estabilidad fue un pacto con la mentira, la alternancia pactada, la manipulación electoral, la red de caciques, el control social, la represión como reflejo, la obsesión por la unidad imperial. Todo eso dejó heridas, heridas que no se ven en los discursos, pero se sienten en la confianza pública, porque cuando un país aprende que su voto sirve poco, su moral se pudre, y cuando un país aprende que el Estado responde con dureza a la protesta se radicaliza, y cuando un país aprende que el orden está por encima de la justicia se vuelve un lujo. Ese es el secreto sucio del canovismo. Fue un sistema que enseñó a España a funcionar, y al mismo tiempo le enseñó a fingir. En la vejez, Cánovas ya no tenía la frescura del plan inicial, tenía el peso de mantenerlo, y ese mantenimiento lo convirtió en el blanco perfecto para quienes necesitaban un enemigo concreto, porque los sistemas son difíciles de matar. Los hombres, no. Cánovas se vuelve entonces una figura doble en la memoria. Para unos, el estadista que salvó a España del abismo. Para otros, el arquitecto de una democracia hueca, un régimen elegante que escondía coerción, y quizá ambos tengan razón, y esa es la incomodidad que lo hace fascinante. Si quieres ver su legado con una imagen que se quede pegada, imagina esto. Cánovas construye una presa para contener un río violento. Durante años la presa funciona. La gente vive tranquila en las orillas, pero para construirla desvió corrientes, ahogó algunos pueblos, silenció voces, y el agua, aunque contenida, sigue presionando. Cuando la presa envejece, cuando aparecen fisuras, el río no se ha vuelto manso. Solo ha esperado. La restauración, sin Cánovas, sigue un tiempo. La regencia sostiene el trono hasta que Alfonso XIII crece y reina. El turnismo continúa. Pero el siglo XX trae olas que la vieja ingeniería no sabe domar. Crisis sociales, regionalismos más fuertes,
nuevas ideologías, guerras en la conciencia, y lo que parecía estabilidad empieza a verse como inmovilismo. El edificio, tan cuidadosamente administrado, se convierte en una casa antigua con cimientos que no se revisaron, y entonces, lo más inquietante de todo, muchas de las técnicas que Cánovas perfeccionó, el control del relato, la manipulación de procesos, el uso de la ley como arma, la alternancia como pacto de élites, no mueren con él, se quedan en el ADN político, cambian de nombre, se maquillan, se modernizan, pero sobreviven. Esa es la sombra más larga de su biografía. No solo lo que hizo, sino lo que normalizó, y sin embargo, sería demasiado simple terminar odiándolo o admirándolo sin matices. Cánovas fue un producto de su tiempo y a la vez, un hombre que lo moldeó. Su gran miedo era la guerra civil permanente, su gran tentación fue la manipulación, su gran victoria fue la continuidad, su gran derrota fue la confianza. Volvamos por última vez al inicio. La sangre sobre el periódico. Ese detalle casi grotesco resume su vida. Cánovas creyó en la palabra escrita, en el texto, en la ley, en la Constitución, en la forma, y muere con la forma manchada por lo más básico, la violencia, como si la realidad se burlara del arquitecto. Puedes diseñar un sistema para controlar a los hombres, pero no puedes diseñar el corazón humano. Eso es lo que estaba oculto en su biografía. Detrás del estadista había un miedo. Detrás del miedo, un método. Detrás del método, una fragilidad. El orden que creó no era la ausencia de conflicto, era conflicto administrado. Y cuando el conflicto deja de aceptar administración, el administrador se convierte en objetivo. Cánovas del Castillo vivió intentando congelar el tiempo político de España. Lo consiguió durante un tramo, pero el tiempo, al final, siempre cobra su deuda.